Bien, voy a introducir, digamos, la obra de John Rawls, Teoría de la Justicia, con algunos pequeños apuntes biográficos sobre John Rawls. Rawls nació en 1921 en la ciudad de Baltimore, en una familia de clase media. Su padre era abogado, su madre era una artista plástica, también una activista feminista. Eh, Tuvo una infancia absolutamente, digamos, convencional, de un chico de clase media norteamericana, a principios del siglo XX, a principios del siglo XX, um, eh, con algunos episodios anecdóticos que aparecen en todas sus biografías, que es el hecho de que él se enfermó dos veces y él sobrevivió a esa enfermedad y no así dos de sus hermanitos. Eh, Fue formado dentro de alguna de las confesiones protestantes. Estudió en un colegio internado y posteriormente estudió filosofía en la Universidad de Princeton. Eh, ya en la Universidad de Princeton, y habiéndose graduado con una tesina de maestría sobre cuestiones teológicas muy interesante. eh, Él va a continuar sus estudios, va a andar por Oxford, va a andar por otras universidades como Cornell, eh, y finalmente, digamos, en ese proceso estalla la Segunda Guerra Mundial y Rose se alista, y va a la Segunda Guerra Mundial y pelea en el frente del Pacífico. Va a estar en las Filipinas, en la zona de Guinea, y finalmente va a ser uno de los soldados que llega a Japón, ¿sí? E incluso recorre las ruinas de Hiroshima poco tiempo después eh, del bombardeo con la bomba atómica. Este fue un episodio que lo marcó gravemente, y sobre todo la guerra lo marca porque él salva también casi milagrosamente su vida en dos oportunidades. Y digamos, la pérdida de un amigo, el hecho de haberse salvado, eh, permítanme el coloquialismo, raspando un par de veces, eh, mientras estaba en acción, más lo que él ve en Hiroshima, más los primeros relatos, las primeras películas que él ve, documentales o filmaciones que les pasaban sobre los campos de concentración nazis, es decir, videos de propaganda del propio ejército norteamericano mostrando cómo habían liberado a Europa del Este y cómo habían encontrado los campos de concentración nazis. Todo eso a Rawls lo impacta enormemente, hasta el punto de que él deja de ser un creyente religioso y se vuelve agnóstico, es decir, alguien que, vemos, no afirma ni niega la existencia de Dios, pero la religión pasa a ser un problema, eh, la fe pasa a ser un problema secundario para él. Um, Mm, Terminada la guerra vuelve, trabaja nuevamente en la Universidad de Princeton, luego empieza a trabajar en la Universidad de Harvard, y es allí donde comienza a elaborar lo que luego va a ser la teoría de la justicia. Mm, eh, Pasa un tiempo breve en la Universidad de Stanford, en California, y vuelve a Harvard y ahí publica Teoría de la Justicia en 1971. Va a ser profesor de Harvard hasta 1995. eh, Daba clases regularmente, llevaba escritas sus clases, y reescribía sus apuntes año a año con nuevas lecturas y con
nuevas cosas que le iban llegando, daba clases sobre lo que nosotros conocemos hoy en el programa de teoría política, es decir, Rawls enseñaba Rousseau, enseñaba Locke, enseñaba Hobbes, enseñaba Hume, enseñaba Marx, enseñaba Hegel. Las clases sobre Marx eran muy interesantes, hay 3 clases que se conservan y han sido reproducidas en algunos libros. Es decir, era un profesor de teoría política que a su vez había escrito una gran teoría, que es la de 1971. Teoría de la justicia, insisto, este libro sobre el que vamos a tratar, ¿sí? Un punteo de cosas que después voy a desarrollar en la próxima clase. Lo primero, digamos, es una teoría de la justicia, ¿por qué? Porque define a la justicia social, a una sociedad justa. Él se pregunta, ¿qué es una sociedad justa? ¿O qué características tiene una sociedad justa? Y una de las primeras definiciones, una definición clave que él da, es que la justicia, dice textualmente, es la primera virtud de las instituciones sociales. Ya vamos a ver esto, que es muy importante, porque la justicia ya no es una virtud individual, sino que es una virtud de las instituciones. Esto en su época y en la nuestra también tiene una importancia importante. En segundo lugar, Rawls con quién discute contra el intuicionismo, que es una doctrina de la que hablaré próximamente, y contra el utilitarismo, que es algo que desarrollé hace unos minutos. Eh, ¿Qué tipo de doctrina va a elaborar él? Él va a elaborar una teoría basada en la noción del contrato social. Si ustedes se acuerdan de Hobbes y de Locke, ellos diseñaron la noción de contrato social, es decir, un estado de naturaleza donde habitado por individuos aislados que en un determinado momento deciden hacer un pacto para crear a la sociedad civil eh, y al gobierno, porque en el estado de naturaleza no les conviene seguir viviendo, porque es irracional vivir en el estado de naturaleza, que en el caso de Hobbes es de guerra de todos contra todos, y en el caso eh, de Locke es un estado que no permite el progreso y no hay un gobierno común que proteja la vida y la propiedad. Eh, Rawls va a utilizar este método contractualista, pero no para pensar el origen de la sociedad y el Estado, sino para pensar un conjunto de principios, es decir, de normas, ¿sí?, que serían el fundamento de una sociedad justa, ¿no? Una sociedad que pueda ser calificada como justa. Es decir, bueno, nosotros hablamos de justicia social, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué características tiene una sociedad justa? Rawls se pregunta eso y trata de elaborar un conjunto de principios a partir de un dispositivo contractual que algo ya habrán leído, que es el de la posesión original y el velo de la ignorancia, ¿sí? Entonces, en la próxima clase vamos a ver justamente cómo funciona este contrato, cuáles son sus características y cuál es el resultado de este contrato, cuáles son los dos principios que surgen de este experimento teórico que realiza Rawls. Y vamos a ver cuáles son las implicancias o de estos principios cuando se trasladan a la esfera institucional. Es decir, cuando estos principios son aplicados, qué tipo de consecuencias tienen. Es decir, o cómo sería una sociedad en la cual se aplicaran estos principios de justicia social, justicia distributiva, ¿sí?, que Rawls elaboró a través del dispositivo de la posición original y el velo de la ignorancia. Vamos, no mucho más por ahora. Espero que puedan mirar esto durante el fin de semana o por lo menos el lunes a la mañana, es apenas media horita. Les agradezco la paciencia y bueno, nos estamos viendo el martes. Déjenme ver la fecha, el martes 11 de abril, el martes 11 a las
14 horas. Adiós.